Muy bien, chicos. Pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a empezar con el tratamiento cognitivo-conductual tanto para anorexia como para bulimia, haciendo una revisión muy básica. Realmente no vamos a ahondar mucho. En este primer abordaje, que es totalmente cognitivo y conductual. Después de eso, en las próximas 2 semanas vamos a abordar más la propuesta posterior generada por Fermat, ya desde el modelo transdiagnóstico, ¿sale? Que es lo que habíamos trabajado en la clase pasada, la clase del cuatrimestre pasado, ¿sale? No sé si recuerdan. Entonces ahorita este abordaje es muy conductual, muy cognitivo. La propuesta de Fermat ya va orientada como más desde otro tipo de terapias integrativas, ¿vale? Y ha demostrado tener muchísimo más eficiencia en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿vale? Pero bueno, nunca está de más que podamos tener conocimiento de los tratamientos que se han utilizado para eso, ¿vale? Respecto a lo que pudiéramos decir como generalidades respecto al tratamiento cognitivo-conductual de este tipo de trastornos, necesitamos tener idea, como mencionábamos en la clase pasada, tener una idea muy clara acerca de todos los mecanismos conductuales de modificación de conducta, porque a partir de estos mecanismos es que vamos a explicar la aparición y el mantenimiento de ciertas conductas. En el caso de la anorexia, pues son restrictivas, y en el caso de la bulimia tienden hacia el atracón y las conductas compensatorias, ¿sí? Pero explicadas desde lo conductual, ¿vale? Y es muy importante que nosotros podamos entender el lenguaje y podamos entender a qué se refiere. Hay 2 cosas básicas cuando hablamos de un trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Acerca de cómo aparece y cómo se mantienen esas conductas. Cuando hablamos de conductas purgativas o de restricción, como es en el caso general de la anorexia, estas conductas se refuerzan negativamente. ¿Quién me puede decir qué quiere decir esto de que se refuerzan negativamente? ¿Qué es el refuerzo negativo, chicos? ¿El refuerzo negativo? ¿A la 1? ¿No? ¿A las 3 de plano? ¿Nadie? Se refiere a un castigo. No. Ok, vamos a hacer esta primera revisión. Cuando hablamos de técnicas de modificación de conducta, chicos, el condicionamiento, díganme, ¿cuál de los 2 condicionamientos es el que propone la modificación de conducta a base de refuerzo y castigo? ¿El operante o el clásico? El operante. El operante, exactamente. Entonces, cuando hablamos de modificación de conducta, tenemos estas 2, ¿no? O refuerzo o castigo. El refuerzo, ¿qué función tiene? ¿Por qué voy a reforzar? ¿Qué es lo que logra el refuerzo? Incrementar o disminuir la presencia de una conducta. Es lo que logra el refuerzo. Incrementar la conducta, ¿no? Incrementar la conducta. O sea, si yo refuerzo, eso quiere decir, no, más bien no quiere decir, si yo refuerzo, lo que va a suceder es que esa conducta tiene más probabilidades de repetirse en un futuro, ¿sale? Un refuerzo es la aplicación contingente de unas consecuencias agradables para el sujeto. Aplicación contingente quiere decir que es de inmediato, posterior a que la conducta que yo quiero que se repita se ejecuta,
Posterior a eso, viene esa consecuencia agradable, ¿sale? No hablamos de un premio, porque no siempre el refuerzo es algo físico. El refuerzo puede ser cualquier cosa que resulte agradable al sujeto. Cuando yo aplico contingentemente, es decir, de inmediato, una consecuencia agradable, entonces hablamos de qué tipo de refuerzo. Refuerzo positivo, ¿no? De refuerzo positivo, ¿vale? El refuerzo negativo tiene el mismo fin, incrementar la conducta, ¿sale? Pero ¿cómo se incrementa la conducta? Con la amenaza de quitar esa consecuencia agradable. No castigo, porque el castigo, la función que tiene es la de extinguir, disminuir y extinguir una conducta. ¿Sí? El refuerzo siempre es para incrementar. Entonces, si yo lo que quiero es que el profesor adjunto, aquí en la habitación de al lado, incremente la conducta de echar su ropa sucia en el bote de la ropa sucia, o sea, yo quiero que lo haga más veces, ¿sale? Esa es la conducta. Quiero que se quite su ropa en la noche y toda esa ropa la eche al bote. Va. Si yo aplico refuerzo positivo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Darle algo agradable, como un premio. No, premios no. Un reforzador. El reforzador no necesariamente es algo físico. Por eso no hablamos de premios. ¿Sale? El reforzador puede ser cualquier cosa. Puede ser algo también simbólico. ¿Sale? Pero se le da algo posterior a que ejecuta la conducta de echar la ropa en el bote. ¿Sale? Puede ser una estrella, puede ser un beso, puede ser una palabra, ¿no? Ese es el reforzador. ¿Ah? Si yo quiero aumentar esa misma conducta utilizando refuerzo negativo, ¿qué es lo que hago? Chanclas si no lo hace. Chanclazo es castigo. El castigo es la aplicación contingente de una conducta desagradable o aversiva, de una consecuencia aversiva. ¿Sí? Castigo es para disminuir la conducta, refuerzo es para aumentar. El refuerzo negativo es cuando amenazo con quitar algo agradable. ¿Sí? Pero lo que busco es incrementar una conducta. Entonces, si yo quiero que se incremente la conducta de echar la ropa en el bote de la ropa sucia, ¿qué es lo que tendría que hacer? Aplicando refuerzo negativo. Venga, piénsenle, chicos. ¿Tú qué crees que tendremos que hacer? Quiero incrementar la conducta de que el profesor adjunto eche su ropa en el bote de la ropa sucia, utilizando el refuerzo negativo. ¿Qué tendremos que hacer? O lanzar. ¿Estás ahí? Lili, ¿qué tendremos que hacer? Pues si es una amenaza, podríamos decirle que si él no cumple con echar la ropa al cesto, no se va a lavar o... ¿Pero tú crees que eso le resulta desagradable al profesor adjunto? Pues ponerlo a lavarlo, Eso sería entonces que si es la aplicación de una consecuencia aversiva, entonces ¿qué es? Digo, Es castigo. Y el castigo busca eliminar una conducta.
Es que se le diga que no sé, a lo mejor no se va a algún lugar que desea ir, si no pone la ropa en su lugar tanto tiempo, no se va a ir, por ejemplo, no sé, al parque, al cine, qué sé yo. Ok. Sí, ya está certísima, certísima. La única condición ahí es que la aplicación de la amenaza debe ser sobre algo inmediato, ¿sabes? Entonces, si yo quisiera que el profesor adjunto incremente la conducta de echar la ropa en el bote de basura, en el bote de la ropa, podría amenazar. Si no la levantas, no te presto el celular. Y entonces el profesor adjunto dice, no, a ver, aguanta. No, el que me presten el celular, estoy tratando de evitar algo malo. ¿No? ¿Qué es lo que se trata de evitar? Pues el que no me presten. Entonces yo quiero evitar eso y entonces se incrementa la conducta. ¿Sí queda claro esto, chicos? Sí. Sí, seguro. Sí, con el ejemplo me quedó más claro. Ok. En el refuerzo negativo, la conducta se incrementa porque quiero evitar algo. Algo terrible y horrible y asqueroso. Entonces, si estamos hablando de que las conductas purgativas y de restricción se refuerzan negativamente, ¿qué es eso feo que estoy tratando de evitar? Entonces, es peso, ¿no? Exactamente. Yo quiero evitar y entonces la conducta de restringirme, la conducta de comer un chicle diario, ¿qué le pasa? Se incrementa. ¿Sale? ¿Sí queda claro esto, chicos? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Dicen? ¿Qué más? Sí. Sí, sí, Ok. ¿Seguro? ¿Quién me lo explica? ¿Quién me explica por qué las conductas restrictivas se refuerzan negativamente? Pues, ¿sabes por qué tratan de evitar esta parte que no quieren, no? O sea, su positivo en este caso sería como el... No, a ver. Saben que si... No, ya te fuiste por otro lado. A ver, antes. Ok, empieza de nuevo, Chema. A ver. Ok. Explícamelo ya de a colega, Chema, porque en 20 días ya, Chema. Ahora, las conductas purgativas y la de restricción se refuerzan negativamente por el hecho de que no desean incrementar el peso que ellos tienen. ¿Y eso qué constituye? ¿Lo que quieren que? Espérame. Un refuerzo negativo. No, ¿qué es lo que quieren evitar? El subir de peso. El subir de peso. Y entonces para evitar eso, la conducta se incrementa. La restrictiva. Y se refuerza negativamente, porque están evitando algo. Están tratando de evitar una desgracia, que sería subir unos gramos. ¿Vale? ¿Sí, chicos? ¿Sí queda claro? ¿Chicos? Sí. ¿Me están ignorando? No. Ah, bueno. Entonces, eso ya quedó claro. Ya quedó claro. Ok. A ver, Has, habla. No, Has, no te escucho. Pero te leo, escríbeme en el chat. Ok. Entonces, eso ya quedó claro. Ahora, vámonos con los atracones. A ver, Casimir, San Pedro ha levantado la mano. Ándale. Así me salió un mensajito. Ok, muy bien. Listo, ya. Entonces, eso ya quedó claro. Lo que tiene que ver con las conductas restrictivas. Pero por el contrario, las conductas que están relacionadas con el atracón
se mantienen por refuerzo positivo. ¿Esto cómo es? Cuando se atracan, se reduce el afecto negativo, o sea, emocionalmente se aliviana. Y eso es agradable. Por lo tanto, es una consecuencia agradable a la conducta. Y esa conducta se sigue repitiendo porque las consecuencias que obtienen pues están chidas. ¿Sale? ¿Sí queda claro, chicos? En una ganan y en la otra... No, en una... No las ganan. En ambas, bájale tantito, hijito, por favor. En ambas se incrementa la conducta, pero se incrementa por razones distintas. En la primera se incrementa porque están tratando de evitar algo desagradable, ¿no? Que sería en este caso subir de peso. En la segunda se incrementa porque la consecuencia que se experimenta posterior a la emisión de la conducta es sumamente agradable. Y entonces, pues como se siente chido, pues lo sigo haciendo. Claro. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, ya. ¿Sí? Ya me quedó claro. Esto lo vamos a estar trabajando mucho estas últimas semanas. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda, chicas? ¿Nos los podrían ejemplificar el segundo? ¿Mande? Que si nos podría ejemplificar el segundo con alguna situación. ¿El del atracón? Ajá. Pues es eso. Si yo me atraco, la sensación experimentada por el atracón es agradable, porque mis emociones se alivianan como efecto del atracón. Y como me siento bien, me siento chido, ese es el refuerzo positivo. Es como el ejemplo de la canasta, ¿no? Pero el inverso. O sea, si tú vas y pones tu ropa en la canasta, entonces te voy a dar 3 estrellitas. Ajá. Entonces, si yo me atraco, lo que sucede es que se me quita la ansiedad. Y entonces ese es el refuerzo positivo. ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, profe, sí. ¿Segura? ¿Sí? Órale, te creo. Entonces, hasta ahí vamos bien. Cuando hablamos del tratamiento, chicos, bueno, hablamos de las dos, de los dos tipos de abordaje, ¿sí? Tanto el cognitivo como el conductual. Y aquí, en ambos casos, pues hay distintas técnicas que utilizar. En el caso de las técnicas conductuales que tenemos para el tratamiento tanto de anorexia como de bulimia, tenemos la planificación de la comida, la modificación de la conducta de comer y la exposición con prevención de respuesta, que es lo que conocemos también como la desensibilización sistemática, ¿vale? Y dentro de las técnicas cognitivas tenemos la psicoeducación, la reestructuración cognitiva y la prevención de recaídas, ¿vale? Utilizando una combinación de ambos enfoques, pues vamos a tener un tratamiento para este tipo de padecimientos, ¿vale? Ok, vamos a ver. Cuando hablamos de planificación de comida, hablamos que en específico este tipo de tratamiento descrito en el libro es para programas de hospitalización total o parcial, es decir, donde las pacientes tienen acompañamiento terapéutico y dietético casi todo el día, ¿vale? Este tipo de programas no son para llevarse a cabo de forma ambulatoria, es decir, que mi paciente llegue al consultorio y yo la consulto. Eso es bien importante. Este tipo de abordaje es para
tratamientos en hospitalización. ¿Sale? El enfoque de Fairburn que revisamos el semestre pasado, ese sí se presta más para el abordaje ambulatorio. ¿Sale? Cuando hablamos de la planificación de comida, bueno, hablamos de que de inicio, pues en ambos casos, ya sea anorexia, ya sea bulimia, el paciente tiene que comer de manera distinta. ¿Sale? Y aquí es donde trabajamos en apoyo, con apoyo del nutriólogo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nutriólogo, que es el que se encarga de planificar lo que el paciente o la paciente va a comer. ¿Sí? Y posteriormente a eso, una vez que ya estamos en cualquiera de nuestras 3 comidas diarias, hay que registrar lo que el paciente se comió, de lo que quedamos que se iba a comer. Y después lo que hacemos es comparar lo que se planificó, lo que ingirió, porque aparte hay que revisar el plato de la paciente, hay que revisarlo para ver que se haya comido lo que dijo que se iba a comer. ¿Sí? Entonces, comparamos lo planificado, lo ingerido, con las modificaciones en el peso corporal. ¿Sale? Por eso es que este tipo de tratamientos no es ambulatorio, porque nosotros no podemos hacer este tipo de cosas con el paciente en su casa. ¿Vale? Entonces, para que yo utilice la técnica conductual de la planificación, hago la planificación, la hace el nutriólogo, se registra y se comparan, digamos que lo ingerido junto con los logros. ¿Va? Otra cosa que se debe trabajar es la variación en las comidas. ¿Por qué? Porque sobre todo las pacientes con anorexia comen de manera muy rígida. O sea, solo comen algunas cositas, algunos alimentos, que no comen de todo, y la manera en que comen también es muy cuadrada, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos la variación del consumo de alimentos, también lo que estamos trabajando es modificar esos temores que sienten acerca de consumir ciertos tipos de alimentos. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque ya se hicieron como una idea de cómo deben comer, pero esa idea pues ya la estuvo al borde de la muerte. Entonces hay que comer distinto. Ese es uno de los objetivos. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Chicos, perdón. Sí. ¿Hay alguna duda acerca Sí, de pero la planificación de la comida? no. ¿No? ¿Seguros? ¿Sí? ¿No? No, está bastante claro. Ok. Está bastante específico. Ok, entonces vamos ahora con la modificación de la conducta de comer. ¿Y cómo hacemos esto? Con control de estímulos. ¿Quién me dice qué es el control de estímulos? ¿Se acuerdan? Ay, sí, no. Les expliqué, creo, la clase antepasada. Es como controlar el entorno, Ajá, ¿para qué? pues, para evitar esta parte de, pues, como el ejemplo que nos puso, ¿no? Como lo de las donas, a no llegar a un lugar donde todos estén comiendo así, como, que te veas tentado, como que controlar el entorno. Yo lo veo más así, como controlar Es controlar el entorno, pero con el propósito específico de que a través de controlar el estímulo podamos controlar también las respuestas que nosotros damos. Recordemos, desde lo conductual, nuestra conducta es un resultado a una estimulación recibida. Y todo lo que hacemos es respuesta a algo. Entonces, si yo, ¿qué podría decir? Si yo veo, ¿cuál podría ser un ejemplo? Si yo veo, no sé, a alguien que me cae muy bueno, ¿no? Entonces, ese es el estímulo. Y ese estímulo va a generar una conducta.
no sé, ¿no? A lo mejor me doy la vuelta y me voy, o me acerco y le grito, todo depende, ¿no? Pero hablando específicamente de los trastornos de la conducta alimentaria, en específico de la bulimia, perdón, lo que bueno, y también de la anorexia, lo que sucede es que hay ciertos estímulos que detonan ciertas conductas. Y en el caso de los atracones, los estímulos generalmente son ambientales, son emotivos, son afectivos, son cognitivos, ¿sí? O sea, algo pasa, o algo pienso, o a lo mejor estoy en una situación muy específica, y eso detona cierta conducta en mí, ¿sí? Por ejemplo, esto es como esto aplica para ambos trastornos, ¿no? Digo, a lo mejor, si yo estoy sola, ¿qué es lo que pasa con las pacientes con anorexia, ¿no? Que terminan muy aisladas de los demás? Si yo estoy sola, entonces el estar solo va a ser el estímulo para detonar cierta conducta, ¿sale? En el caso del atracón, si yo peleo con mi mamá, entonces ese es el estímulo para detonar la conducta. Lo que tengo que hacer es, en el tratamiento, aprender a controlar el ambiente, como dice Chema, controlar los estímulos. Si ya me di cuenta que habiendo un plato con chicharrones en la mesa, eso hace que yo me destrampe, entonces tendríamos que controlar esos estímulos, ¿sale? ¿Cómo lo podemos hacer en el caso de ambos tratamientos? En primer lugar, haciendo 3 comidas al día a la misma hora en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es que haya mucha estructura, o sea, que nada se salga de lo que tiene que ser, porque estoy controlando estímulos, ¿sí? Así no hay esta onda de es que salí y solo había esto para comer. Tienes que comer en el mismo lugar, misma silla, incluso, ¿no? A la misma hora. 3 comidas, ¿sale? Hay que comer de manera lenta, porque si yo como rápido, ¿eso a qué nos recuerda? El comer rápido. ¿El atracón? Al atracón. Y en el caso del atracón no como rápido porque no quiero como abrir la caja de Pandora. En el caso de la anorexia es por esta onda de la sensación de estar lleno. Si yo como muy rápido, entonces se siente como es más evidente esta sensación de ya me llené. Si como lento, si mastico mucho, entonces esta sensación de estar lleno, pues como que no se siente tan impactante. ¿Y qué otra cosa? Porciones pequeñas. ¿Sí? La porción de cualquier comida, según lo que dice mi nutrióloga, es del tamaño de la palma de su mano. O sea, una porción de manzana es lo que me quepa aquí. Una porción de carne es la que me quepa aquí. Vaya. Entonces, hay que comer porciones pequeñas. En el caso de el tratamiento como el que se está planteando ahorita, que es para hospitalización, se dice que tienen que dejar comida en el plato. En el caso de los atracones, o sea, tienen que dejar la comida, o sea, ahí aplicamos el autocontrol, dejo la comida y se tira. Yo no estoy tan de acuerdo en tirar la comida, ¿no? Pero, bueno, se tira, ¿no? Como así de, ya no te la puedes comer. ¿Sale? ¿Para qué nos sirve todo esto? Para extinguir estímulos ambientales. Cuando hablamos en términos conductuales, chicos, de extinguir, ¿a qué me refiero? Eliminar la conducta. Exactamente, eliminarla por completo, o sea, que son como los dinosaurios. ¿Sale? Jamás volvieron a aparecer, así igual las cosas. ¿Sale? Otra técnica conductual que utilizamos para modificar la conducta de comer es la de los contratos conductuales. ¿Sí? O sea, se firma un contrato en el cual
el terapeuta y el paciente se comprometen a determinadas cosas. Sobre todo lo que tiene que ver con los objetivos de la terapia, ¿no? Como puede ser, Ahí manejaban dinero, ¿no? Donde especificaba de que para que fuera como algo más concreto, como decía. en la lectura pasada sí, pero no siempre es como lo mejor. ¿Qué podríamos utilizar? Aquí la cuestión está en el compromiso. O sea, apelar a que estás firmando un compromiso. Esa es como la cuestión, ¿no? Y si tú incumples el contrato, yo aquí lo tengo para decirte, tú aceptaste. Tú dijiste que lo ibas a hacer, aquí está tu firma. En el contrato se establecen también cuáles son las consecuencias cuando faltas, ¿no? A lo que dijiste que ibas a hacer. Entonces, en el contrato dice, si Chema va a comer 5 veces al día y va a hacer esto y esto y esto, y si lo hace, tal cosa, ¿no? A lo mejor, hablando en términos de hospitalización, podemos salir un día a un lugar que él quiera. Si no cumple con los términos del contrato, entonces, y ahí vienen las consecuencias, pero no es algo que se me ocurrió a mí como terapeuta. Las consecuencias se deciden en conjunto con el paciente. ¿Vale? Entonces, de esa manera lo podemos utilizar. ¿Vale? Tenemos aquí, ¿sí ven la pantalla, chicos? Sí. Sí, ok. Aquí, chicos, les pongo las técnicas conductuales que utilizamos para cada uno de los trastornos. En el caso específico de la anorexia, ¿sí? Todo lo trabajamos a partir del condicionamiento operante. ¿Sí? Si no se alcanzan los objetivos que yo me estoy planteando respecto a cuánto tengo que comer y cuánto peso tengo que ganar, entonces debo aplicar ¿qué? Un castigo. Pero no es como que te voy a castigar a ti. Eso debe quedar claro, no se castiga a la persona. Es solamente el nombre de lo que de la medida, de la estrategia que se va a tomar. Y no voy a castigar a la persona. De algún modo se castiga la conducta, pero la conducta no es la persona. Entonces, si el profesor adjunto me dice una grosería, ¿esa conducta se debe permitir? No. Entonces, ¿qué sería un castigo? Ok, no te doy el celular. Se castiga, ¿no? No te lo voy a dar. Es la aplicación contingente a una conducta de una consecuencia desagradable, aversiva. ¿Vale? En este caso, ¿cuáles son las conductas que se castigan? Las conductas que impiden que suban de peso o que coman como deben comer. ¿Cuáles son esas conductas? Las conductas restrictivas. Yo lo que quiero es eliminarlas. Por eso se castiga la conducta. ¿Vale? Cuando yo quiero modificar hábitos, ¿sí? Utilizamos refuerzos positivos o negativos. ¿Sí? En los hospitales se usa mucho eso de, es que si no te tomas esto, no va a poder entrar tu familiar. Si no te pones las pilas, no vas a poder salir el fin de semana. ¿Vale? Ese sería el refuerzo negativo y el positivo pues es cualquier consecuencia agradable. ¿Vale? Lo que les mencionaba hace rato aquí se los puse en refuerzos, incrementos, castigos y disminución. Entonces, dependiendo lo que yo quiero lograr, es que tengo que aplicar diferentes cosas. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí. Sí, ¿seguros? Sí, profe.
¿Alguna nota? ¿Ninguna? No. No.